Hola a todos, en este video voy a hablar acerca de la razón de cambio y la derivada. Para eso, entonces quiero que consideremos el siguiente ejemplo. Imaginen que ustedes van en su carro y comienzan desde el reposo hasta que alcanzan cierta velocidad, ¿ya? Entonces, si graficáramos el tiempo con respecto a la velocidad que ustedes van teniendo, tenemos que en el tiempo igual a cero, la velocidad es cero. Bien, es decir, ustedes se encuentran quietos. Y ahora vamos a asumir que a medida que transcurre el tiempo, su velocidad va a comenzar a aumentar, pero lo va a hacer de una forma proporcional a cómo va aumentando el tiempo. ¿Listo? Eso significa que lo va a hacer de forma lineal. Y la gráfica se vería algo así. En ese caso, hay algo muy importante acá y es que la pendiente de esta recta nos está dando información acerca de cómo cambia la velocidad a medida que cambia el tiempo. Es decir, el efecto que tiene T en B. ¿Listo? Sabemos de nuestra parte de funciones que para calcular una pendiente, esto de acá es un delta de T y esto de aquí entonces se vuelve un delta de B. El cambio en la velocidad a medida que cambia el tiempo. Solo que en esta gráfica eso es una constante. Delta de B sobre delta de T es una constante. ¿Y cuánto va a valer? Bueno, pues si vemos, podríamos decir 15 menos 5 sobre 3 menos 1. Podemos ver que esto es 10 sobre 2, que es 5, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si la unidad es kilómetros por hora, entonces usted está avanzando 5 kilómetros por hora, ¿sí? Cada hora. ¿Eso qué significa? Que cuando transcurre una hora, su velocidad aumenta en 5 kilómetros por hora. ¿Listo? Y esto lo está haciendo de manera constante en el tiempo en el cual estamos considerándolo. Eso es constante porque si ustedes se dan cuenta, no importa el triángulo que armemos acá, pequeño, grande o mediano, el ángulo que forma acá, acá y acá es el mismo. Todos estos triángulos son triángulos semejantes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Delta de B sobre delta de T, ¿quién es? Pues delta de B sobre delta de T es la tangente de ese ángulo que están formando. ¿Listo? Y como ese ángulo es constante, por eso delta de B sobre delta de T debe ser una constante. Ahora, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, vamos a analizar la siguiente función? Entonces, tenemos un vaso acá de leche, por ejemplo, y le vamos a agregar chocolate en polvo. Nos gustaría saber cómo cambia la concentración de ese chocolate en polvo en ese vaso a medida que transcurre el tiempo. Entonces sabemos que en el tiempo cero el vaso no tiene nada de chocolate. Entonces acá tenemos un punto. ¿Listo? Y a medida que yo agrego el chocolate, pues la concentración se va a disparar hasta que se va a volver un valor constante. ¿Listo? Porque ya le agregamos todo el chocolate que le queríamos agregar. En ese caso, si nosotros quisiéramos ver cómo está cambiando la concentración con el tiempo,
Entonces, por ejemplo, si este tiempo acá es el tiempo igual a A y este acá es el tiempo igual a B, entonces esto de aquí viene siendo la concentración en el instante A y esto de acá viene siendo la concentración en el instante B. Y si nosotros quisiéramos ver cómo cambia esa concentración a medida que cambia el tiempo, podríamos comenzar con una aproximación y sería trazar una recta entre estos dos puntos. El problema es que esto sería una aproximación porque estaríamos diciendo que para llegar de este punto a este punto, el camino es una recta. Y podemos ver que el camino no es nada parecido a una recta, sino es una curva. Sin embargo, si nosotros quisiéramos saber exactamente cómo está cambiando en t igual a a, es decir, si quisiéramos calcular una razón de cambio instantánea, es decir, que estando en t igual a a, si nos moviéramos infinitamente un poquito a la derecha, ¿cómo cambiaría la concentración? La manera de hacer eso es irnos acercando, tomando puntos que estén cada vez más cerca de t igual a a, y lo que vemos es que a medida que nos aproximamos y que la distancia entre esos dos puntos es menor, la recta que nos está diciendo la razón de cambio en ese punto se convierte en una recta tangente. ¿Y qué es una recta tangente? Es una recta que corta una curva en un solo punto. Por ejemplo, si esta es una recta tangente a esta curva sería esta, que corta a la curva únicamente en un punto, que sería este de acá. Esta sería la forma de saber una razón de cambio instantánea. Ahora que tenemos claro cómo se calcula una pendiente y qué es una razón de cambio, entonces vamos a mirar lo siguiente. Imagínense que ustedes tuvieran una función, acá es el eje X, acá es el eje Y, y tienen la función Y igual a f de X. Entonces, yo tengo por acá un punto que es A, y este punto de acá lo vamos a llamar A más H. Es decir, que la distancia que hay entre estos dos es H. Lógicamente, este punto de aquí va a ser f de A y este punto de más arriba es f de A más H. Bien, ahora lo mismo. Yo quiero calcular de qué manera cambia Y cuando cambia X en este punto para poder hacer un seguimiento de cómo va cambiando en cada punto de esta curva. Entonces, lo primero que decíamos que hacíamos es que trazamos una recta entre esos dos puntos. Pero, ¿qué sucedería si h fuera una cantidad muy pequeña? Entonces, ese punto se va acercando, mi recta va cambiando hasta que logramos tener una recta tangente en ese punto. ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces, imagínense que yo quisiera calcular esa pendiente, la que unía estos dos puntos inicialmente. Entonces, esa pendiente, ¿cómo sería? F de A más H menos F de A sobre A más H menos A. Pero A más H menos A es H, que es la distancia entre esos dos puntos. Sí, claro, miren, este es el H y esto de acá es mi otra distancia. Y este de aquí se vuelve mi triangulito. Ok, pero a mí me interesa yo acercarme tanto como pueda a que pueda yo tener es una recta tangente en A. Entonces,
Pues bueno, algunos ya lo estarán pensando. Para eso fue que vimos todo este tema de los límites. ¿Qué pasa si yo tomo el límite de cuando h tiende a cero? Es decir, que esa distancia es muy, 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 muy cercana a cero. Es infinitesimalmente cercana a cero, pero no es cero. Y esto de acá se conoce como la razón de cambio instantánea de la función f, que es la misma función y, ¿cierto? Con respecto a x evaluada en x igual a. ¿Ok? Otra palabra para esto es la derivada de la función y respecto a x en a. ¿Ok? Pero eso de y de x en a es un número. Ese número, ¿qué me representa? Ese número es la pendiente de esta recta. La pendiente de esta recta es de y de x en a. ¿Listo? ¿Qué sucede si yo no estoy interesado únicamente en un punto, sino que a mí me gustaría es construir una función? Una función que me esté recolectando las pendientes en cada uno de sus puntos. Una función que sea una familia de pendientes en cada uno de sus puntos. En ese caso, yo defino la derivada de y con respecto a x como el límite de cuando h tiende a cero de f de x más h menos f de x sobre h. Bien, ahora tengo la función f de x porque la estoy evaluando en cada uno de los x. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa eso? Imaginemos ahora que yo tuviera la siguiente función. Voy a escribir una función que se parezca a algo así. Entonces, ¿cómo se verían las rectas tangentes a esta curva? Tendríamos una recta por acá, otra recta por acá, otra recta por acá, otra recta por acá, ¿cierto? Pero vamos a notar el signo. Acá el signo de esta pendiente es positiva, ¿cierto? Y es muy positiva, ¿cierto? Ahora es positiva, pero es mucho menos positiva. En este punto, digamos que esta pendiente es casi que cero. O bueno, es como cero, ¿cierto? O sea, yo podría trazar acá una recta así. Bueno, y tal vez no se ve muy bien porque mi dibujo no está bien. Pero imagínense que esto hace la gráfica. ¿Bien? Ahí es cero. Y ahora también va a ser positiva, pero al principio es un poco positiva y ahora va a ser mucho más positiva. Eso es lo que veríamos con nuestras rectas. Entonces, ¿cómo sería esa colección de pendientes? Pues en este punto, esa pendiente de ahí, ¿qué valor tendría? Pues tiene el valor de cero. En este punto acá, tiene un valor positivo, ¿cierto? Pero un valor poco positivo. Y acá, en un punto como acá, tendría un valor muy positivo. Acá vemos una simetría, ¿no? También es un poco positivo y acá ya mucho más positivo. Resulta que esta función que yo podría construir ahora acá es, de hecho, la derivada de la función azul. La verde es la derivada de la función azul. Y su definición está por este lado. ¿Listo? Eso es básicamente lo que es una derivada, una razón de cambio instantánea. Y esa función que es como una derivada, que es una función, que es una colección de derivadas en puntos, o llamada únicamente la derivada de f, la derivada de y, es una familia de pendientes que las puedo representar en un plano y acompañar de la función que teníamos. En los próximos videos vamos a aprender a calcular las derivadas de algunas funciones y ver todas las aplicaciones que tiene conocer cómo varían esas pendientes a lo largo de una recta. Espero les haya gustado.
suscríbanse y denle like.